hemos armado aquí. ¿Te parecía la reunión de ayer? Don Blandón, ¿a qué sabía la limonada que salió en televisión? ¿Ah? ¿A qué sabor tenía la limonada que salió en televisión? Es la duda que tenemos aquí desde Estaba temprano. un poco ácida. Le faltaba azúcar. Oiga, no, José Blandón, aquí más temprano, antes que obviamente usted entrara, estábamos haciendo un poco el análisis, obviamente de lo ocurrido ayer, pero también del contexto en general político, cómo se está armando. Y yo le comentaba aquí a los oyentes que ayer, así como yo recibí una llamada, con seguridad la recibieron los otros medios también. Oye, en la Casa del Marisco van a estar Blandón, Rux y Álvarez. Ah, perfecto, oye, gracias por la información. Dice, no, pero espérate. Ajá. Es que también va a haber un pronunciamiento. Va a haber noticia, va a haber un pronunciamiento. Y yo, coño. Si Blandón, Rux y Álvarez se van a reunir en la Casa del Marisco, están llamando para decir que van a estar ahí. Y además la persona que llama dice, a renglón seguido, va a haber un pronunciamiento. Hay que dejar de hacer todo lo que estemos haciendo y vaya para allá a cubrir eso, como en efecto estuvimos cubriendo. Es evidente que algo pasó porque sí es cierto, y además vamos a hablar de algo que fue público. La actitud y el famoso lenguaje corporal de Álvarez era entusiasta y la actitud y el lenguaje corporal de Blandón era de disgusto, muy molesto, muy disgustado y sobre todo exigiendo respeto hacia el partido panameñista. O sea, es evidente que algo iba a pasar y no pasó, don José Blandón. Bueno, que lo que iba a pasar y se había conversado desde el día anterior es que íbamos a anunciar que seguíamos conversando, que se estaba avanzando en la conversación y que el 16 de septiembre se están convocando a los directorios nacionales, por lo menos del Partido Panameñista y de Cambio Democrático, para aprobar una posible alianza en ese momento. Si todo seguía bien, tal lo planificado. Nunca se habló de anunciar una nómina presidencial porque eso todavía no ha sido acordado. Entonces, Toto Álvarez tiene todo el derecho a pensar, a preferir que uno de los dos sea el candidato presidencial, pero convertir su deseo en una decisión que en todo caso no le corresponda a él tomarla, son otros 500 pesos. Y en el caso nuestro, para que se entienda, porque hay partidos que tienen dueño, hay partidos donde el presidente del partido decide lo que se va a hacer y lo demás es mera formalidad, pero en el caso del Partido Panameñista, eso no es así. Yo fui electo como candidato presidencial por casi 102,000 personas que salieron a votar hace un mes, precisamente el 23 de julio pasado, y cualquier decisión sobre la alianza de la que va a formar parte del Partido Panameñista y cómo se va a conformar esa alianza presidencial, no es una decisión de José Blandón, es una decisión del Directorio Nacional que debe ser ratificada por la Convención Nacional del Partido Panameñista. Entonces es una falta de respeto, como lo dije ayer, que una persona que ni siquiera es miembro del partido se arrogue para sí el derecho de venir a decir que el Partido Panameñista ya tomó una decisión de ir de segundo en una nómina presidencial, cuando además eso no es así. Sí, señor Blandón, un tema. Sabemos que el tiempo ya para formalizar alianzas está pues encima. ¿Cómo afectan los dichos del señor Toto Álvarez a la posibilidad de estas negociaciones que usted dice que se estaban dando? ¿Afectan algo? Mira, no afectan en el sentido de que nosotros no vamos a dejar de buscar construir una gran alianza por una declaración inoportuna e irrespetuosa de uno de los partidos con los que hemos estado conversando. Definitivamente que nosotros en una reunión del Directorio Nacional que vamos a tener el próximo martes, vamos a discutir lo que ocurrió ayer y tendremos que tomar una decisión con respecto al Partido País.
¿no? Pero nosotros insistimos en que lo que le conviene a Panamá es que con miras a las elecciones de mayo del 2024 nosotros podamos construir una gran alianza entre varios colectivos, que para nosotros Cambio Democrático y el panameñismo somos dos actores importantes, pero nos gustaría sumar, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, al Partido Popular y al Partido Otro Camino. ¿Que no vamos a coincidir en todo? Por supuesto que no vamos a coincidir en todo, pero tenemos que ver si podemos coincidir en los temas más importantes para el futuro inmediato del país, como es la necesidad del cambio constitucional, como es la necesidad de reducir el costo del Estado, el tamaño del Estado, como es la necesidad de generar empleo a través de inversión tanto privada como pública, como es la necesidad de adelantar una agenda anticorrupción que nos permita precisamente evitar que vuelvan a ocurrir casos como los de Odebrecht, como los de Blue Apple, como los de New Business, que si tú te pones a contabilizar los millones que están involucrados en todos esos casos, esa plata hubiese servido para que muchos de los problemas que hoy en día tenemos en educación, en salud, en carreteras, en vivienda, se hubiesen resuelto y no estuviéramos pasando los problemas que hoy en día estamos pasando como país. Entonces, esos son los temas importantes, la caja del Seguro Social, el tema de la inseguridad. Pero, don Entonces, José, hay algo con lo que usted dice y aunado a lo que dice, menciona mi compañera Cristi, es que usualmente cuando hay una traición, entre comillas lo pongo así para no exacerbar el verbo, pues la confianza se va perdiendo, ¿no? Se pierde la confianza. Y yo le preguntaba al profesor, oiga, ¿quién se estará sobando en este caos que se creó el día de ayer? ¿A quién le interesa o le interesaba generar ese caos el día de ayer, doctor Blandón? Mira, yo no soy amigo de las teorías conspirativas, ¿no? Yo creo que a veces uno quiere tirarle mucha mente a algo que simplemente es producto de errores, ¿no? Lo que sí te digo nuevamente es que hay gente a la que le gusta la figuración, le gusta estar diciendo cosas para llamar la atención, aunque no tengan ningún fundamento, y por eso yo dije ayer, en público y en privado, que esto no es relajo, que conformar una gran alianza por el futuro del país es un tema demasiado serio como para creer que tú le vas a anunciar al país una gran alianza entre varios colectivos, tú solo, con unos periodistas ahí, sin siquiera haberle consultado a las otras partes que son parte de la conversación. ¿Y usted cree que eso? Casualmente más temprano un oyente decía eso, ¿no será que Rómulo Rux, que se veía muy reído en la mesa en el restaurante, Rómulo Rux y Toto Álvarez se habrán puesto de acuerdo para hacer este anuncio y meterle un poco de presión a Blandón? ¿Usted qué cree? Mira, yo no lo creo, pero imaginemos por un momento que haya sido así. ¿Tú crees que le salió bien? Don Blandón, la pregunta que yo le quiero hacer va dirigida, porque usted acaba de decir, el directorio del Partido Panameñista va a ser el que va a decidir el próximo martes qué va a pasar con País. Está dentro de la mesa plantear el futuro de este partido político dentro de la posible gran alianza nacional, o también hay opciones de que el panameñismo diga, ¿sabe qué? Esta opción con País y Cambio Democrático no me conviene, me voy a conversar con el Partido Popular u otros partidos políticos para ver qué más puedo conseguir. Mira, no me gustó esa última expresión de ese qué más puedo conseguir. Porque en eso no es lo que está el Partido Panameñista, ni José Blandón. Y quien conoce mi trayectoria política sabe que yo nunca he estado en qué hay para mí. Esa no es mi manera de ver la política.
Lo que sí te digo es que en el caso del partido País, ayer hubo mucho, pero mucho disgusto en el Partido Panameñista y en el directorio nacional del Partido Panameñista con esas declaraciones irresponsables e irrespetuosas del señor Toto Álvarez. Y si hay posiciones dentro de nuestro directorio nacional de seguir conversando con Cambio Democrático, pero suspender las conversaciones con el Partido País. Y un poco regresando al inicio de la pregunta de Leo, ¿hay posibilidades que el Partido Panameñista entonces abra las líneas de comunicación, por ejemplo, con el Partido Popular? Es algo que está sobre la mesa. Pero es que las líneas de comunicación Están con el abiertas. Partido Popular no están cerradas. Yo conversé el lunes pasado con Martín Torrijos. ¿Y hay puntos en común ahí? O sea, lo que pasa es lo siguiente, yo quiero dejar claro esto. Nuestra posición aquí es que nosotros tenemos que buscar una alianza lo más amplia posible. Y para buscar esa alianza lo más amplia posible, tú no te puedes sentar en la mesa diciendo, la alianza es conmigo a la cabeza o no es. Y esa ha sido mi posición, que algunos han querido interpretar como que es que Blandón ya dijo que él va a ser vicepresidente. No, pero si yo quiero que logremos conformar una alianza entre 3 o 4 partidos que hoy tienen candidato presidencial, lo cierto es que la alianza no va a ser con 3 o 4 candidatos presidenciales, va a ser uno solo el que va a ser candidato presidencial. Entonces, si tú quieres que nos podamos sentar, buscar puntos en común y lograr conformar una alianza, todo tiene que estar sobre la mesa, incluyendo quién va a ser el candidato presidencial. Si no, no va a haber conversación. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado planteando con mucha responsabilidad. Porque para mí lo más importante aquí es que nosotros logremos conformar una alianza que tenga en consenso una agenda de transformaciones para el país, o como lo dijimos en la campaña pasada, de cambios profundos para el país. Lo más importante no es quién va a presidir esa alianza, sino que la misma se logre conformar con esa agenda que incluya, reitero, cambio constitucional, medidas para generar empleo en el país, para reducir el tamaño del Estado, para combatir la corrupción, para enfrentar la crisis de la Caja del Seguro Social, para rescatar el sector agropecuario del país y mirar hacia el interior de la República. O sea, son cosas que nosotros consideramos que son básicas. Y si estamos de acuerdo en eso, puede haber otras cosas, no digo menores, pero puede haber otras cosas en las que pensamos distinto, porque no vamos a pensar igual en todo. Pero el país requiere que tengamos la suficiente madurez y humildad para poder ponernos de acuerdo por encima de nuestros egos, de nuestras aspiraciones, de nuestros intereses personales o incluso de colectivo, para poder hacer esa gran alianza. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando con total desprendimiento, no ahora, desde hace 2 años. Y lo vamos a seguir planteando hasta el último momento. Y ya yo he dicho que 30 de septiembre es una imposición del Código Electoral que nos obliga a tomar decisiones demasiado temprano. Pero bueno, eso es lo que hay. Y nos vamos a tener que poner de acuerdo antes del 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre hay gente planteando, no, en marzo veamos quién está de primero en las encuestas y nos ponemos de acuerdo. Eso es una ilusión. Eso no tiene ningún sentido práctico. ¿Qué respuesta le dio Blandón a la directiva del Partido Panamanista que se encuentra disconforme, al directorio del Partido Panamanista que se encuentra disconforme con las declaraciones del señor Álvarez? ¿Qué le dijo después de usted mantener ese almuerzo? Que nos vamos a reunir el día martes. Quien me conoce sabe que soy un profundo creyente en la democracia. Yo no soy de estar imponiendo cosas ni de tirando líneas. A mí me gusta escuchar las opiniones, a mí me encanta el debate. ¿No? Yo creo que el debate es importante. A mí me parece necesario que quien está contigo en tu equipo de trabajo te diga su opinión y cuando está en desacuerdo contigo te lo diga sin ningún temor y debatir las posturas. Yo no soy de no estar imponiendo. He luchado toda mi vida por democracia en este país y ahora que presido un colectivo político, el más antiguo de este país, créeme que voy a implementar dentro del colectivo, como lo he estado haciendo estos 4 años, aquello en lo que siempre he creído, en que el debate y la democracia es lo mejor. Hay
¿Hay probabilidad de que este incidente afecte esa posible alianza? Mira, definitivamente que lo que pasó ayer no es algo positivo y A generó, ver, por decirlo de alguna manera, una mala vibra. sí, Pero de nuevo, si sí, lo que está por encima de todo es el país, nosotros no podemos, porque alguien comete un traspiés, una declaración tan desacertada, inoportuna como esa, que eso vaya a generar que algo que es más importante, que es construir una gran alianza, pase a segundo plano por molestias personales. Por eso no me fui de la reunión, por lo eso que me yo quedé. creo, José, lo que yo creo que es importante también, aunque lo ha dicho tangencialmente, pero creo que es importante ponerle nombre al tema, es que hay partidos que son más institucionales que otros. Porque esa institucionalidad de que nosotros hablamos aquí a cada momento del Estado panameño, también existen las organizaciones. Entonces, el Partido Panameñista es un partido que está estructurado, que delegados, que congresos provinciales, que no sé cuál será el nombre, o distritoriales, que corregimiento, que directorio nacional, que comisión política, que congreso nacional. Entonces, claro, hay partidos que no tienen esa institucionalidad y que a lo mejor pueden tomar una decisión, como dijo Blandón al inicio, solamente el presidente solito puede tomar la decisión y el partido sigue detrás. Hay otros partidos que no, que tienen que ir a sus instancias a tomar parecer y a tomar decisiones. Entonces, la pregunta que hace Flor, que pareciera, no, pero ¿pone o no pone en peligro? La respuesta, en mi opinión, la respuesta es sí, cuando tú estás frente a un partido muy institucional. Porque sí, Yo espérate, te reitero, ¿y en qué momento aprobamos nosotros esta historia? Y entonces definitivamente. termina hablando pagando los platos rotos. No, porque la gente dentro del partido conoce bien cuál ha sido mi manera de dirigir el partido. Y de hecho, precisamente este fin de semana, nosotros iniciamos una gira, vamos a iniciar, pues este fin de semana que viene, una gira por todo el país para reunirnos con los candidatos del partido, con los directorios provinciales y distritales del partido, para hablarles de cómo avanzan las conversaciones y de cuál es la coyuntura, porque yo creo en eso. Pues yo creo que yo no puedo estar tomando decisiones solo cuando yo represento un partido que tiene 250.000 de miembros. Yo entiendo que aquellas personas que están en un colectivo donde basta el voto de 80 y pico personas para que tú seas candidato presidencial, puedan creer que con mandar un mensaje a un grupo de WhatsApp ya se tomó una decisión. ¿Me explico? Claro. Pero en el caso del panameñismo, la decisión de ser parte de una alianza y de integrar una nómina presidencial es una decisión que le corresponde a 1.500 convencionales que representan a una membresía de casi 250.000 personas. Son dos cosas muy distintas. Ahora, En esta cosa es tan importante el fondo como la forma. claro, pero y ayer fue un total desatino lo que ocurrió y de nuevo un irrespeto al partido panameñista. Pero me parece raro, doctor Blandón, que con el recorrido político que usted tiene, que no es cualquier cosa, y el recorrido político que pueda tener el señor Toto Álvarez, usted dude de que lo que pasó ayer fue casual, ¿no? Que la convocatoria a los medios de comunicación para dar un mensaje fue casual y pues se equivocó y ya. Yo no creería... No, es que espérate. Nosotros habíamos acordado ayer que se iba a convocar a los medios. Que eso para mí no fue una sorpresa. Pero ¿y cuál es el gran anuncio? Porque eso es lo que secundaba al llamado de los medios de comunicación. Y ahí es donde digo, ¿usted cree que es casualidad lo que se dijo ayer? O sea, que fue un infortunio o hay detrás algo. De nuevo, yo no soy conspiranoico. A mí me gusta creer en la buena fe de las personas. Muy bien. Y yo prefiero creer que fue un desliz, ¿cómo le dicen? Los 5 minutos De fama. De fama. No, hay otra palabra. Eso mismo. O sea, los 5 minutos
que creer que fue una cosa malintencionada, planificada. ¿Qué le ¿no? dijo él después que conversaron cuando ya ocurrió todo lo que vimos que ocurrió? ¿Qué le dijo don Toto? Bueno, él lo que dijo es que él pensaba que ya había algo acordado, que él no lo había hecho con mala fe y demás. Y bueno, yo te reitero, Malo. si tú lees el mensaje corporal de todos los que estaban ahí, era evidente que había mucha incomodidad. Hay gente que cuando está nerviosa se ríe. Hay otra gente que cuando está nerviosa se toca el cuello. ¿Me explico? El profesor es malo, ¿no? Esa Bueno, risa, profesor. Señor Blandón, ¿a qué punto estamos de las conversaciones? Porque, como digo, estamos muy cerca ya de las líneas de los tiempos necesarios. Entonces, si usted dice que usted todavía podría y está conversando con el señor Martín Torrijos, o está conversando con esta supuesta alianza con Cambio Democrático y el Partido País, pero ¿a qué punto estamos de las negociaciones? ¿Qué es lo que falta para poder cerrar o no una alianza con alguno de los partidos? Es que tú no puedes, si tú estás genuinamente esperando poder sumar otros colectivos a esto, tú no puedes cerrar algo hasta que no estés seguro si los otros colectivos se van a sumar. Porque es que al final, más allá, y esto es lógico, más allá del tema de buscar concordancias en agenda de país y poder preguntar, bueno, ¿tú estás de acuerdo con que haya un cambio constitucional, sí o no? No, no estoy de acuerdo. Entonces, en esta alianza no es, vete para otro lado. ¿Tú estás de acuerdo con que nosotros nos comprometamos con una agenda anticorrupción? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok, estamos bien. ¿Tú estás de acuerdo con que reduzcamos el tamaño del Estado y liberemos recursos que hoy se van en funcionamiento para invertirlo en las prioridades que el país tiene? Sí, no, son cosas. Entonces, pero al final entra en la conversación también, ¿qué aspiras tú dentro de la oferta electoral que se va a postular como alianza? ¿A qué aspiras? Ah, no, yo aspiro a presidente, yo aspiro a vicepresidente, yo aspiro a la alcaldía, yo aspiro a las diputaciones. Esos son temas que también se tocan y eso no tiene nada de pecaminoso que se hable de eso. Pero entonces No. tú no puedes cerrar algo si tú no tienes todavía todas las partes involucradas. Entonces, lo que nosotros como Partido Panameñista estamos tratando de hacer y vamos a continuar haciendo hasta el último día en que podamos hacerlo y dé el tiempo, es de sumar otros actores a esta alianza. ¿Cuáles Y son? Ese es el Serían punto los que yo quería puntos. llegar a ¿Cuáles son los- escuchar. Perdón. Un segundito, Cristi, tan solo. Yo quería escuchar esta parte de José Blandón. Dice, el Partido Panameñista va a agotar todo su esfuerzo hasta el último minuto en lograr producir una oferta electoral que se traduzca en una gran alianza para los electores del panameño. Listo. Esa parte quería escucharla. Porque, por lo mismo acaba de decir José Blandón, con todo el millaje recorrido que él tiene, él sabe, como sabemos algunos, que el concepto de gran alianza, eso no va a ser real. O sea, que todos hagan una alianza y que en una esquina dejen al PRD y al Molirena y en la otra esquina dejen a Martinelli con el partido Alianza y en la tercera esquina todos los demás, yo eso no lo veo. Puede que ocurra, ¿no? Pero no lo veo. Pero dicho eso, ¿eso qué significa? Más allá de las líneas de comunicación, como le preguntó Cristi hablando hace un segundo, más allá de las líneas de comunicación, hay conciencia plena. Quisiera saber la opinión de José Blandón como líder del Partido Panameñista. Hay conciencia plena en el panameñismo, no en José Blandón, en el panameñismo, de que el panameñismo está abocado a explorar todas las avenidas posibles, empezando por la Gran Alianza, si es que se da, suponiendo que esa, y no se da o se da, listo. Las otras avenidas están abiertas, ya no las comunicaciones, sino listas para ser exploradas por el panameñismo. Porque yo decía más temprano, José, si el Partido Panameñista estuviera poniendo acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, cada día que pasa las acciones del panameñismo valen más. O sea, hasta cada día que pasa el valor de las acciones del panameñismo en materia política suben y suben porque se está constituyendo en la fruta apetecible, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo real, y digo riesgo en el buen sentido de la palabra. Es altamente probable que hacia donde el panameñismo apunte sea la oferta electoral que termine polarizando con Martinelli o con Carrizo o con quien fuere la campaña y que pudiera estar en el 1-2
de la mente del elector. O sea, y hay vuelvo a la pregunta, hay claridad que entonces ya no es un tema de comunicación, sino de explorar realmente la gran alianza o Cambio Democrático y País, o Partido Popular y Martín Torrijos, o Movimiento Otro Camino y Lombana. O sea, hay conciencia plena de que esas exploraciones van más allá de la comunicación. Mire, profesor, yo creo que yo acotaría algo a lo que usted dijo. No es que a donde vaya el partido panameñista está la alianza que va a polarizar. Para nosotros quedó claro el 23 de julio que a donde vaya el partido panameñista está la alianza que va a ganar la elección. Entonces, definitivamente, que por decirlo de alguna manera, las acciones del partido panameñista se cotizaron a la alza después del 23 de julio, porque se demostró la fuerza electoral de este colectivo. Si tú sacas a votar en una primaria en donde no había competencia para presidente, 116,000 personas, la historia electoral de este país, la matemática simple te lleva a que este es un colectivo que sin despelucarse va a sacar a votar el 5 de mayo no menos de 250,000 personas, que representan poco más del 10% de lo que votará el 5 de mayo, y por lo tanto es cantidad suficiente para inclinar la balanza en esa elección. Entonces, a partir de allí, reitero, nosotros queremos usar esa fuerza que demostramos el 23 de julio para ser los catalizadores de una gran alianza. Si eso no se logra, tendremos que decidir lo que vamos a hacer. Y nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos tener que tomar esa decisión, no el 30 de septiembre, o sea, no el último día, sino el 16 de septiembre. Yo creo que hay un punto intermedio, profesor, entre no hacer alianza y lograr una alianza a la candidatura presidencial. Ese punto intermedio es lograr hacer una alianza en los cargos de diputados. Como se rumora que está ocurriendo entre otros partidos. Claro. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que hemos conversado. Ok, digamos por un momento, por ejemplo, con el Partido Popular, y un planteamiento que cuando tenga la oportunidad se lo haré también a Ricardo Lombana, porque también estamos buscando activamente poder reunirnos con Ricardo Lombana como candidato presidencial del partido Otro Camino, de que digamos que no nos podemos poner de acuerdo en una nómina presidencial, pero ¿será que nos podemos poner de acuerdo en algunas candidaturas, en algunos circuitos electorales, de manera de buscar que lleguen a la asamblea las mejores figuras posibles en esos circuitos electorales? Yo creo que eso es parte de la discusión. Y de nuevo, nosotros vamos a buscar activamente que esas cosas puedan ocurrir para bien del país. Señor Y yo Blandón, creo, perdón, una sí, pregunta. perdón. ¿Cuál usted ve que son los mayores obstáculos en este momento para poder sentarse, o esa gran alianza que tanto estamos hablando? ¿Cuáles son los obstáculos en este momento que usted está viendo? ¿Son solamente electorales? ¿Son de políticas públicas? ¿Qué es lo que puede impedir que esta alianza se dé? Mira, egos, intereses, desconfianza. Y por eso que nosotros buscamos desde hace más de 2 años sentarnos a conversar con los líderes de otros partidos políticos, porque al final la confianza se construye conversando y conociéndote. La confianza no es hoy te conocí, te saludé y ya tengo confianza en ti. Se va construyendo con el paso del tiempo y con los hechos. Por eso es tan lamentable que haya algunos dirigentes políticos con los que no haya sido ni siquiera posible conversar. Porque tú dices que yo no confío en ti, yo no sé qué tú piensas. ¿Cómo vas a pensar en lo que yo pienso si fuera de quedarte con las declaraciones que uno da en un medio de comunicación? No te das la oportunidad de conversar frente a frente con la persona y poder preguntarle tú por qué estás diciendo eso, o tú qué piensas sobre esto, o tú qué piensas. A lo mejor te vas a dar cuenta que definitivamente no hay ni química como persona
Y además piensan muy distinto en algunos temas que son básicos para ti. Tú dices, aquí no va a haber alianza. Pero más allá de eso, eso no va a ocurrir si no conversas. Claro, pero hay un punto que yo quisiera saber el peso que tiene el mismo. Fíjese que, doctor Blandón, que hicimos ya el cuadro comparativo de cómo piensan los candidatos, ¿no? Y déjeme decirle que mucha gente habló muy bien sobre sus respuestas. Es el único que dijo que va a eliminar el vale digital. El único. Pero el contrato minero y Panamá como una economía extractivista. Hay una contraposición entre lo que piensa José Isabel Blandón y lo que piensa Rómulo Rux. ¿Cuánto pesa el contrato minero y la forma en cómo vemos la minería a futuro en esa negociación? Bueno, mira, casualmente ese fue uno de los temas que Rómulo Rux y yo conversamos ayer. Creo que con cerca de 20, 30 minutos de la reunión fue hablar del tema del contrato minero y cada uno explicar su posición con respecto a ese tema. Lo primero que debo decir es que hay coincidencia en que como gobierno aprobaríamos una moratoria a nuevas concesiones de minería. Primero, para concentrarnos en lo que estamos de acuerdo primero. Claro. Hay coincidencia en que la mina que está operando actualmente en Donoso, jurídicamente hablando y en términos de la inversión que ya se hizo allí, es irreal pretender que la mina se cierre. Ahí también hay coincidencia. A partir de allí vienen las no coincidencias. ¿Cómo cuáles? Rus considera que el contrato que se ha presentado a la Asamblea es favorable al país en comparación con el anterior contrato. Que en eso yo puedo coincidir. Si comparas los dos contratos, quizás este sea más favorable económicamente al menos que el anterior. Pero ahí yo pienso que ese contrato, el que fue presentado, no es el que más favorece al país y que a ese contrato lo que debería ocurrir ahora en la Asamblea Nacional es que la Asamblea lo rechace, no para cerrar la mina, sino para que se renegocie nuevas condiciones, mejores para el país. Se me olvidaba algo en lo que también estuvimos de acuerdo ayer, es que es necesario aprobar un nuevo código minero. Que el que tenemos actualmente es parte importante del problema, porque se quedó atrás hace mucho tiempo. Señor Blandón, yo tengo, de la última vez que nosotros, cambiando del tema de la mina, pero sí de políticas un poco públicas, la última vez que nos conversamos en esta entrevista, usted dijo algo que a mí se me ha quedado y me ha llamado mucho la atención, que va un poco con las alianzas dentro de la Asamblea Legislativa, que son como super alianzas dentro de partidos políticos, que son los que tienen más o menos hoy secuestrado el poder en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cómo ve, tanto de cara a las elecciones como de un posible gobierno, cómo usted ve crear fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa que puedan hacerle frente a estos alianzas que usted dice que es como súper, incluso interpartidistas, que existen actualmente y que se están poniendo a futuro? Bueno, precisamente es que, mira, en la elección pasada, porque esto no es que está para esta elección, en la elección pasada, el CEN del PRD se aprobó postular, por ejemplo, a Yanibel Ábrego y a Dana Castañedas, a pesar de que ellas ya eran candidatas de Cambio Democrático, apoyando en ese momento la candidatura de Rómulo Rux, y que el PRD estaba con la candidatura de Nito Cortizo. Eso no se concretó en la práctica, porque en el caso del CD, la directiva que encabezaba Rómulo Rux, aprobó una resolución para impedir
que estas candidatas recibieran también la bandera del PRD. A pesar de ello, por ejemplo, en el caso del circuito 2-3, Nataula y La Pintada, el PRD postula para candidato a diputado del PRD al que era el suplente de Dana Castañeda en acuerdo con ella. Estoy hablando de la elección pasada. Entonces tú te preguntarás qué lógica tiene que dos partidos que van con candidatos presidenciales distintos estén postulando al mismo candidato a diputado. Puede haber la lógica positiva de que bueno, estamos pensando todos que es la mejor figura para el país para representar a una asamblea, o puedes pensarlo del lado negativo, es que hay un acuerdo que va más allá de los partidos, de que tú y yo vamos a llegar a la asamblea para seguir trabajando de manera coordinada y que no importa quién llegue a la presidencia de la República, el tuyo o el mío, va a tener que hablar con nosotros. ¿Ves? Yo creo que en este caso fue lo segundo. Y ese mismo grupo está tratando de concretar eso le iba a para esta decir. elección. Actualmente están tratando de armar eso, esos grupos. Eso es. Sí. Entonces, la pregunta es, si, por decirlo de alguna manera, si el lado oscuro de la fuerza se está organizando, no, ¿por qué los demás no nos podemos plantear organizarnos para contrarrestar ese esfuerzo? ¿No? Y como te digo, ese es el punto intermedio que yo creo que hace todo el sentido del mundo, que si no nos podemos poner de acuerdo a la cabeza, por lo menos nos pongamos de acuerdo en eso. Eso mismo le iba a preguntar, porque ya se nos acaba el tiempo y ya está nuestro siguiente invitado listo. Eso significa que la dirigencia del panameñismo tiene claridad, por lo que le acabo de escuchar a José Blandón, porque esa información que está manejando José Blandón yo también la tengo, de cómo los otros sectores distintos al panameñismo y al cambio democrático y demás, y a Moca, cómo se está organizando para, independientemente de la presidencia, poder lograr un número importante de diputados. Entonces veo que Blandón y el panameñismo tienen esa película clara, porque usted y yo sabemos que hay elecciones que tú puedes perder, pero que puedes ganar al mismo tiempo, ¿no? O que puedes ganar y que puedes perder. ¿Y a qué me refiero? A la pregunta que hizo Cristi. Es decir, el partido panameñista también está en un momento de que sí, yo puedo decidir en qué papeleta presidencial apoyo y probablemente es la que gane. Dice Blandón, probablemente es la que va a ganar. Ok. ¿Y de qué te vale haber ganado la presidencia y no ganaste un número importante de escaños en la asamblea? Porque ya sabemos, y de cada día lo aprendemos más, o lo aprende más el público, que hay un poder que radica en la asamblea, y eso Blandón no lo podría explicar durante el resto del día. Hay un poder que radica en el legislativo. Y hay un grupo que se está organizando para poder seguir teniendo el control de esa asamblea. Y no les importa si su candidato gana o no gana en la presidencia. Ojo, no les está importando eso, en función de los acuerdos a los que están llegando. Veo que el panameñismo tiene eso bastante claro, entonces. Así es. Y mira, es que yo veo esto como este libro de García Márquez, La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todo el mundo del pueblo sabía que lo iban a matar menos al que iban a matar. Bueno, que no. Entonces, y todo el mundo suponía que el que iban a matar él ya lo sabía y nadie se lo decía. Entonces, a mí me frustra ver una situación en la que yo veo que otros candidatos presidenciales, no sé si no lo están viendo o han optado por no verlo o hacerse lo que no lo ven, pero es casi que una trayectoria suicida insistir en que yo voy de candidato sí o sí, y si quieren hacer una alianza conmigo a la cabeza o no hay alianza. Cuando nosotros tenemos que entender que lo que está en juego para el país en los próximos 5 años es mucho más importante que quién va a encabezar una alianza que, si no es lo suficientemente amplia, puede ser, 1, que no gane la elección, 2, que la gane en las condiciones en las que está señalando usted, profesor, de que gane la presidencia, pero no gane mayoría en la asamblea y quede secuestrado por esa mayoría en la asamblea, o 3, que no ganes nada, ni la presidencia ni la asamblea, por la terquedad de decir, es que yo quiero ser candidato.
Entonces, por eso nosotros hemos planteado, y lo he dicho 1000 veces, no por debilidad, porque si vamos a hablar de fortaleza electoral, hombre, yo puedo decir con todos los argumentos a mi favor, espérate un momentito, nosotros sacamos 101,000 votos para ser candidato presidencial. ¿Tú cuánto sacaste? 80 y pico, 200 y pico en una convención, 50 y pico mil, 70 y pico mil. Nosotros sacamos más de 100,000 votos. Las encuestas, busca todas las encuestas, las que están publicadas, las que no están publicadas. Y yo le he dicho abiertamente, porque es que al final de nada te vale negar lo que es evidente. En todas las encuestas, el que sale adelante con una ventaja bastante importante es Ricardo Martinelli. El resto de los candidatos estamos todos por debajo de 10%. Esa es la realidad, que eso no es mentira. Entonces, ¿en qué te estás peleando? ¿Quién llega de segundo? Sí. Entonces, oigan, de nuevo, dicen que el menos común de los sentidos es el sentido común. No estamos apelando a que, hombre, despierten de ese sueño, tengan sentido común y sentémonos a conversar, porque si no nos sentamos a conversar, si no nos ponemos de acuerdo, lo que le espera a este país en los próximos 5 años Blandón, va a ser terrible. Entonces la clave pasa por ponerse de acuerdo, más allá del tema de la presidencia, pues también está en los circuitos uninominales y en la famosa R, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, ahí está la Por clave. supuesto que sí. Y yo te reitero, ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en las candidaturas presidenciales, pero si eso no ocurre, por lo menos consideremos ponernos de acuerdo en las candidaturas a diputados. Bueno, Profe, ahí está el ¿cuál sería tema. la candidatura de diputado en la cual Blandón diría me puedo poner de acuerdo con el Movimiento Otro Camino de Lombana, por ejemplo, y otros partidos políticos, las más sensibles que ve? Digo, es que yo no conozco toda la oferta electoral del Movimiento Otro Camino, por eso es que es importante sentarse a conversar. Pero, ¿tiene algún candidato en algún área de Otro Camino, por ejemplo, que le interesaría llegar a una alianza con ese? Mira, no es un tema que debemos empezar a conversarlo a través de un medio de comunicación. Yo creo que es un tema que tenemos que sentarnos y conversarlo. Además, A ver tanto la oferta electoral nuestra como la de ellos y ver, de repente hay lugares en que nosotros no tenemos un candidato y ellos sí, o el PP, la lógica, o el CD, y decimos, tú sabes, en realidad yo no tengo un candidato ahí, tú tienes, vamos a apoyar el tuyo. Pero esas son cosas que solamente se definen en el momento que te sientas a conversar. la lógica indica, Leonardo, que por razones obvias, pues es evidente que el panameñismo va a tener una lista de candidatos mucho más extensa que la que pueda tener Otro Camino. Es obvio que Otro Camino es un partido de reciente data, etcétera, etcétera, etcétera. El panameñismo es un partido... No, y además de mucha algunos candidatos a antigüedad Otro Camino ya los conocemos porque eran panameñistas. ¡Ah! De los que no ganaban las primarias dentro del partido. Ese petardo lo vamos a pasar por arriba. Ese petardo lo vamos a pasar por arriba. Don José Blandón, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. Bueno, a la orden siempre. Gracias.